honores, Señor, de poder dar esa palabra, Señor, que tú pusiste en mi sentir, Señor. Esta palabra que me ministró, Señor, esta palabra que de la misma manera, Señor, que edifique al que la esté escuchando, Señor, por las redes sociales, a los hermanos, Señor, de esta iglesia, Refugio de Salvación. Y, Señor, que sea el Espíritu Santo quien esté guiándome, Señor, en estos momentos, Padre, para que de mi boca solo sean las palabras que tú quieres que diga, Señor. Te doy gracias, Padre, y bendigo a quienes nos estén escuchando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, toda palabra siempre tiene una historia, ¿no? Y yo le decía hoy, cuando llegué a la pastora, yo tengo acá un papelito, ya está todo viejito, que dice: buscar y hacer prédica del fruto de la justicia, ¿no? Y claro, cuando vinieron y me lo dijeron esta palabra, lo traje como testimonio el papelito. Cuando me dijeron de esta palabra, le pregunté al pastor Pedro qué significaba el fruto de la justicia. Me dijo: búscalo. La vocecita que me habló acá al oído me dijo: el Señor me dio una palabra y me dijo que busques los frutos de la justicia. Fui a cenar, pregunté, nadie me contestó. Y como soy media ansiosa, como no me gusta esperar, empecé a preparar. El pastor creía que yo iba a traer otra palabra, pero el Señor me la cambió. Entonces dije: voy a averiguar, y realmente la palabra nos trae a nosotros, nos ministra a cada uno y nos hace ver qué es lo que nos falta o qué es lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir. Y qué bueno que es, ¿no? Porque uno a veces piensa: ¿cómo me va a hablar el Señor? El Señor habla de todas maneras. Mira, acá me hablaron al oído y después me ministró la palabra, porque realmente pude entender, pude comprobar, averiguando, leyendo, que había algo en mí que me estaba faltando y que me sobraban otras cosas que seguramente no eran del Señor, y que todos los días tenemos que vernos, ¿no?, interiormente, para poder cambiar lo que realmente no tenemos que tener. En estos 3 versículos que vamos a ver ahora hacen referencia, ¿no?, a la justicia. Ahí está el título. Gracias, pastora. Usted está aprendiendo tanto de la computadora, pastora, nos deja boquiabierta. Y busqué estos 3 primeros versículos que los vamos a leer. Cuando todos lo tengan, el primero es Filipenses 1:11. Cuando todos lo tengan, me lo comparten con un amén. Y lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir desmenuzando, vamos a hablar de esos versículos, ¿no? Porque así me hablaron a mí. Amén. ¿Todos lo tienen? Filipenses 1:11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La sierva Vane estuvo hablando algo de esto. Ayer estuvimos hablando en la oración, y yo ayer decía: Dios mío, no quiero hablar más porque si no voy a decir la prédica y después qué digo hoy. Entonces, cómo el Señor va poniendo, ¿no?, en el camino las palabras que tenemos que decir y que escuchar. Y esa fue una manera de confirmarme, porque después de que yo escuché esto en el oído, la pastora, el pastor también hablaron de justicia, de frutos. Entonces dije: la confirmación está, tengo que dar esta palabra. Y dice: llenos de frutos de justicia. No dice un poquito, por eso lo puse en rojo, dice llenos. Nosotros nos debemos llenar de esos frutos de justicia. Después vamos a ver cuáles son esos frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Y yo decía, obviamente que si nosotros nos llenamos de los frutos de justicia por medio de Jesucristo, va a ser
va a ser solamente para darle gloria y alabanza a nuestro Dios, porque vamos a tenerlos por medio de Él. Y yo después un poco los comparaba con la justicia seculares, pastora, aprendí esa palabra de ella, secular. Lo aprendí y me puse a pensar, antes la justicia o la justicia que hay en el mundo, no es la justicia que tenemos nosotros los creyentes. Antes era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Hoy no, y ya vamos a ver de qué manera, por más que nos hagan cosas, nosotros, estando munidos de esos frutos de justicia, podemos, ¿sí?, contestar con amor como lo tenía el Señor. En Santiago 3:18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Después vamos a comparar los tres, porque miren, en este dice lleno de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo. En el otro dice el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Y quiénes son los que van a hacer la paz? Nosotros, los hijos de Dios. Pero debemos sembrar esa semillita de la paz en nosotros. Y el otro versículo que sigue, Isaías, ¿sí?, Isaías 32:17 dice: y el efecto, acuérdense, la primera llenos, el segundo sembramos, y el tercero dice: y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad. ¿Para algún rato? No, para siempre. Pero si nosotros lo sembramos, ¿sí?, si nosotros lo conservamos, no es por un ratito, es para siempre. Ahora, desde lo evangélico, la justicia es la primera exigencia de caridad y el reconocimiento de los derechos de todas las personas. Ahora bien, yo comparé en este mundo tan acelerado y de tantos conflictos bélicos, étnicos, económicos, a ver, ¿qué es lo que buscan? Las guerras entre Rusia, Ucrania, Israel, Irak. Buscan poder, ¿sí? Pero ellos no tienen el poder que tenemos los hijos de Dios. Nosotros tenemos el poder del Padre Celestial. Y ellos tienen ambición por demás. ¿Y qué más no quisiéramos nosotros de poder ver ese mundo justo? Ese mundo lleno de paz, ese mundo lleno de amor, para que todas estas guerras puedan tener un fin, un corte, y dejar de estar pensando, todos yo creo que lo anhelamos, que podamos tener un mundo de paz. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los creyentes para contribuir con eso? Orar. Orar y pedir que el Señor toque esos corazones de los gobernantes, ¿sí?, de los grandes reyes o de los grandes poderes que tienen ellos, que creen que tienen poder, pero que lo que se pierden son vidas humanas. A ver. Y vamos a ver y vamos a seguir comprobando que tener los frutos de justicia es llevar una vida agradable a Dios. Ahora bien, la pastora me va a matar. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar, esa vida agradable a Dios? Cuando nosotros caminamos siempre en el Espíritu. Y es lo que nos enseñan los pastores, siendo justos con todos, ¿sí? Que cada uno tenga lo que le corresponde, que nosotros podamos tener sembrada esa semilla de la paz, para que cada uno tenga lo que le corresponde. Ahora, todo lo que hagamos, todo lo que deseamos, todo lo que tenemos, que no sea para beneficio propio, porque eso al Señor no le agrada. El beneficio lo tiene el Señor, ya que a nosotros nos eligió y nosotros elegimos su camino. Ahora, ¿qué decía Yeshua sobre la justicia?
que quedarnos bien en claro que la justicia no es un atributo del ser humano. La justicia es un atributo de Dios, que viene de Dios. Y una persona justa es aquella que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Que nosotros estemos confrontándonos, que estemos peleando, que estemos discutiendo? No. La voluntad del Señor, ¿cuál era? El Señor, ¿qué era? Humilde. El Señor enseñaba, el Señor acompañaba, ¿sí? Pero el Señor era justo en lo que daba. Al contrario, a veces daba de más, ¿no?, de lo que todos le hacían. Y entonces nosotros tenemos que tener en claro eso, que la justicia de Dios no es un atributo nuestro, no es un atributo del ser humano, es solamente un atributo de Dios. Estoy probando con las gafas nuevas y no es fácil. Vamos a ver cómo practicamos la justicia según la Biblia y que está... ¿Me lo sube un poquito, pastora? Bueno, no importa, quédese tranquilo. Sigo de acá. ¿Cómo practicamos la justicia según la Biblia? Y lo buscamos en Miqueas 6:8. Y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Él no nos está pidiendo cosas extravagantes. Él no nos está pidiendo cosas que nosotros no vamos a poder cumplir. Pero ¿cómo vamos a poder retribuirle eso al Señor? Lo que Él nos pide, que es misericordia, que es humillarnos, que es amar. Si nosotros conocemos día a día cada vez más del Señor. ¿Amén? Entonces, no nos está pidiendo cosas que no se puedan hacer. Solamente eso. Hacer justicia, amar, misericordia y humillarnos ante Dios. Qué importante que es, ¿no? Como lo hacía David cuando se humilló ante el Señor. O Jonás cuando había hecho lo que hizo y le pidió al Señor y le pidió misericordia, se humilló y pidió perdón y pudo ser extraído, ¿no?, de la panza de la ballena. Amén. Ahora bien, ¿qué es el fruto de justicia? El fruto de la justicia no se refiere a nuestra propia justicia. Recién lo aclaramos. La justicia de afuera del mundo no es la misma justicia que la del Señor. Todos quisiéramos que esté la justicia del Señor implantado en cada uno, pero no es imposible. Puede ser posible, ¿por qué no? Hoy estamos acá. ¿Quién iba a decir que yo después de tanto tiempo iba a estar acá en la casa del Señor? Entonces no es nada imposible para el Señor, siempre y cuando que nosotros que hemos tomado de la palabra del Señor podamos salir afuera a buscar a aquel necesitado como una vez lo necesitamos nosotros. Porque nosotros, y yo no quiero hacer como decía la colaboradora Vanessa, no quiero ni contar cómo vinimos, pero el Señor nos rescató y de la misma manera hoy nos está mandando que nosotros podamos hacer exactamente lo mismo. Entonces nos tiene que quedar bien en claro que todo este resultado de la justicia... Pastor, ¿usted me lo puede subir un poquito? Si usted puede, si no... Ahí está. La justicia que viene de Dios no es la justicia nuestra, o sea, la de los que están en el mundo, sí, la nuestra. Y se da a través de Jesucristo. Pero ¿cómo se da a través del Señor? Cuando nosotros, como nos dice siempre el pastor, cuando nosotros tenemos esa unión con Cristo y cuando dejamos, como decía recién la servidora, cuando dejamos que seamos transformados por el Espíritu Santo. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nosotros vamos a poder ser transformados y vamos a poder sembrar y vamos a poder cultivar esos frutos de justicia que nos enseña nuestro amado Señor. Amén.
Entonces, no olvidemos nunca de tener esa conexión con el Espíritu Santo para que nos permita, para que seamos guiados por Él. Y si no, nos puede pasar cualquier cosa como seguro que a cada uno nos pasó. Ahora vamos a ver las características del fruto de justicia. Y yo, ¿por qué hice esta? Después al final vamos a hacer una comparación, porque a mí se me habían mezclado los tantos con los frutos del Espíritu Santo y los frutos de la justicia. Ahí el bichito que me habló acá, una bichita que quiero mucho, me habló acá al oído, me hizo entrar en confusión. Dije, ¿cómo puede ser si conozco los frutos del Espíritu? ¿Qué pasó con los frutos de la justicia? Bueno, los voy a indagar. Y dice, el fruto de la justicia se manifiesta en nuestras vidas de diferentes maneras, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas maneras que se pueden manifestar. Primeramente, santidad. Estuvimos hablando de eso y estuvo en la adoración, hablando del santo del Señor. Está en 1 de Pedro 1, 14, 15 y 16. Si todos lo tienen, me lo confirman con un amén. Si no, lo leo de acá de la pantalla. En el 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y a veces las palabras por ahí chocan, porque uno dice, ignorantes. Sí, éramos ignorantes, porque no conocíamos de las maravillas de nuestro Dios. No conocíamos de las cosas que hizo Dios, ¿no? Porque no te enseñan todas estas cosas que nosotros estamos aprendiendo gracias al pastor, que es el maestro de la palabra y que nos enseña todos los días cosas nuevas, pero para que podamos andar correctamente en un camino. Porque si no, vamos a andar a media, ahí nomás, a las tambaleadas que vamos, que venimos. Nos puede pasar, ¿por qué no? Pero para eso están ellos, para que nosotros podamos hablar con ellos. Y dice, como hijos obedientes. Somos obedientes, ¿verdad? Amén. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. A esa ignorancia se refiere, a la que nosotros desconocíamos la verdadera palabra, el verdadero libro. Yo digo que este libro tiene el mejor autor, que es nuestro amado Señor. Amén. En el 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y acá hay que hacer un altito. Él nos pide que seamos semejantes a Él, que seamos santos como Él, ¿sí? Semejantes, nunca vamos a ser igual. Pero que también nosotros lo tenemos que demostrar en nuestra manera de vivir. No es solamente, como siempre dicen los pastores, no es venir acá, sentarnos y que el pastor nos vea, que nos ponga la asistencia perfecta, que vinimos y salimos afuera y somos totalmente otra cosa. No. Como somos acá, como somos en nuestro aposento, como somos con el Señor, cuando le hablamos al Espíritu Santo, cuando le hablamos al Señor, de la misma manera debemos hacer afuera. Porque nosotros somos el reflejo. Miren, yo mientras la repasaba la palabra, yo me imaginaba cuando Moisés bajó, ¿no?, de la montaña y que todos lo miraban, por supuesto cuando le habían hecho ese becerro que no correspondía, pero cuando él venía todo reflejado, todo resplandeciente, digo, Dios mío, qué maravilla, ¿no? Y los niños que nosotros les enseñamos van por ese camino. ¿Qué les estamos enseñando? Que resplandezca, que impacten, que inspiren, que iluminen. Lo que el Señor nos enseña a nosotros. Y que a veces somos duraznos de atender por ahí. Pero bueno, ya vamos a cambiar. Y en el 16 dice, porque escrito está. Hay alguien que dice siempre, porque escrito está. ¿Será una pastora? Sed santos porque Él es santo. No voy a decir yo, Él es santo. Amén. La palabra está clara, somos nosotros la que debemos tomarla, que la debemos practicar y lo que debemos hacer. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios
significa estar separados del pecado, ¿sí? Y dedicarnos y hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Nosotros podríamos estar viviendo en un Edén. Bueno, no pasó, la historia fue otra. Adán hizo la suya, pero tenemos que volvernos a amar para que cuando venga el Señor en su nuevo reino, podamos ser nosotros los gobernantes de este reino que Él quiere. ¿Amén? Bien. Otra de las características, la mansedumbre. Está en Mateo 5:5. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos no significa ser débiles, no significa que nos hagan lo que quieren. No, ser mansos como el Señor, tranquilos como el Señor, diría yo, porque muchos, me incluyo, no era muy tranquilita, pero ahora lo estoy superando. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor así me lo enseña. Entonces, si realmente queremos ser hijos de Dios, tenemos que aprender a tomar todos estos ejemplos que el Señor nos da y a poder hacerlo en nuestra vida. Y obviamente en la vida afuera. Un creyente manso. A ver, sufrimos muchas veces de agresiones, ¿sí? Lo vamos a sufrir, pero a cada agresión, ¿me puede subir, pastor, un poquito? A cada agresión, gracias, a cada agresión nosotros debemos contestarle o hablarles o escucharlos con amor, como lo hizo el Señor. Y ahí les escribí lo que les dije recién: un creyente manso acepta la voluntad de Dios y responde a las ofensas con amor, que no significa ser débil, sino lo que el Señor nos pidió cuando leía al principio, ser obedientes. Y la otra es paciencia, y está en Santiago, que quiere tanto la pastora, 5, 7 y 8, y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre nuestro amado Señor, porque Él tiene el cuidado nuestro. Él es el que nos cuida de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros no debemos aprender a, como dicen los chicos, a bajar un cambio, ¿sí? Porque si respecto a mí soy muy ansiosa por allí, entonces debemos tranquilizarnos, debemos dejar que el Señor obre. Siempre dicen los pastores que es el 50-50. Bueno, yo creo que le hago el 90 al Señor de lo ansiosa que soy. Pero hay algo que tenemos que cambiar, y que todos estos frutos deben hacer mella en nosotros. Debe llegarnos, debe tocarnos, porque seguramente hay un fruto como a mí me ministró, que tengo que cambiarlo. Y lo vamos a cambiar con la palabra del Señor. Paciencia. Job tuvo paciencia. Muchos personajes de la Biblia tuvieron paciencia. Jeremías fue perseguido por su ministerio profético, y sin embargo ninguno perdió la fe, ninguno perdió, y fueron perseverantes en esperar que el Señor hiciera lo que tenía que hacer en cada uno de ellos. Sufrieron todos, pero ellos se mantuvieron firmes en la fe y fueron perseverantes. ¿Por qué? Porque sabían que después tenían la recompensa que el Señor les daba. ¿Amén? Muy bien. Y por último, creo, sí, esta palabra, ¿no?, que identifica tanto al Señor, la palabra amor, que está en 1 de Juan 4:8. Y dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Nosotros debemos demostrar, como dije recién, ese amor hacia los demás, especialmente hacia aquellos que necesitan, que buscan de nuestra palabra, de nuestro actuar, de nuestro accionar. Y a veces a lo mejor no es tanto con palabras,
sino un simple abrazo, pero un abrazo con amor llega hacia el corazón, o sea, hacia los demás. Y eso es lo que debemos demostrar. Si el Señor es amor, miren, yo hoy me ponía a pensar, ¿no? En ejemplo del Señor Jesús. ¿Cuántas cosas pasó el Señor? Persecución, vejación en su cuerpo, entregado por un apóstol, cargar su cruz, los azotes, los latigazos, y sin embargo el amor que tuvo el Señor para con esos verdugos que lo subieron a esa cruz y que le dijo a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué más amor le podemos pedir al Señor? Ahora, será nosotros, ¿sí?, que debemos llenarnos de ese amor que el Señor tiene para nosotros poder obviamente darnos. Ahora bien, vamos a ver cómo cultivamos el fruto de la justicia. Miren, el primer ítem que puse es permanecer en Cristo. ¡Wow! ¡Qué tema!, ¿no? Permanecer en Cristo. Si permaneciéramos en Cristo, tantas cosas tendríamos, ¿no? Y a veces, no es que lo pasemos por alto, pero por allí tenemos que estar muy bien afirmados, porque si no, ese enemigo que tenemos nos quiere quitar del camino. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de su camino y vinimos acá al camino del Señor. Entonces Él no se queda con que nos fuimos, nos va a querer sacar. Dice Juan 15:14, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y debo ser sincera, busqué la palabra pámpano porque la verdad que me tenía trastornada. Dije, ¿cómo puede ser que no sepa qué es pámpano? Pero como nunca lo busqué, lo tuve que buscar en el diccionario. Y bueno, y le busqué y dice que son los brotes, bueno, pastor debe saber, son los brotes donde se desarrollan los racimos de la vid. Y allí pude entender lo que leímos recién en el versículo cuando dice permaneced en mí y yo en vosotros. Claro, si el pámpano no tiene la vid, no hay fruto. Entonces nosotros para tener fruto, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en el Señor. Creo que es así. Permanecer en el Señor. Amén. Otro ítem, obedecer la palabra de Dios. Lo buscamos en Colosenses 3:16. Y dice, en el 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, como dijo recién la colaboradora, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y dice, la palabra de Cristo more en abundancia. No dice un poquito, tiene que morar, tiene que estar en nosotros, ¿sí? En abundancia. ¿Para qué? Para que nosotros, como dijimos recién, si permanecemos en el Señor permanece en nosotros. Porque caso contrario, déjenme decirle que vamos a andar así como las olas del mar, de un lado para el otro y no sabemos dónde estamos. Entonces, afiancémonos en la palabra, que more la palabra en nosotros, ¿sí? Pero también ya vamos a ver que no es solamente que more en nosotros, ¿sí? Esto significa también que esto de morar en nosotros quiere también decirnos que sigamos los mandamientos del Señor, ¿sí? Cumpliéndolos. Y la última creo que es permitir que el Espíritu Santo nos guíe en Romanos 8:14. El tan nombrado Romanos 8:14. ¿Sí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos
también en espíritu. No es que vivamos solamente, nosotros no solo debemos vivir de la palabra, que el Espíritu nos guíe, debemos demostrarlo, ¿sí? Con obras, con acciones. Estos versículos refuerzan la idea de que habiendo recibido al Espíritu Santo, debemos permitirnos que dirija nuestra vida en cada paso que demos. No es solamente recibir al Señor, al Espíritu Santo, ese fuego, esa llamita, no tiene que apagarse en nosotros, tiene que seguir viva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros tenemos esa conexión, cuando nosotros permitimos en nosotros esa conexión viva con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a los frutos, y acá vamos a ver esta comparación que yo hice con los frutos del Espíritu y los frutos de justicia. ¿Sí? No lo ponga, pastora, porque no lo desarrollé, pero sí lo anoté. En Gálatas 5:23 todos sabemos que habla de los frutos del Espíritu, ¿sí? Y que es el gozo, la mansedumbre, la fe, el amor, la bondad, la paciencia, la paz. ¿Cuánta paciencia nos tiene a nosotros el Señor? Amén. Y los frutos de justicia están en Hebreos 12 y 11. Pero, a ver, lo que quiero dejar en claro, que los frutos del Espíritu son las manifestaciones, acá se ha corrido, son las manifestaciones del carácter de Dios, ¿sí? En la vida del creyente. Y resultan de la obra del Espíritu Santo, pero en el interior del creyente. Allí tenemos a los frutos del Espíritu. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestro interior, ¿no? Como habíamos estado viendo lo del cuenco, cuando habíamos estado viendo todo lo que el pastor nos enseñó. Entonces, todas estas cosas que nosotros hemos visto, que no quede solamente en enseñanza, sino que quede sellado, como siempre decimos, en nosotros, cada enseñanza que nos dan, es para eso. Entonces, el fruto del Espíritu son manifestaciones del carácter de Dios en la vida del creyente. En cambio, los frutos de justicia que están en Hebreos 12:11, dice que son acciones justas, buenas y rectas que realizamos como resultado de nuestra fe y obediencia. Una cosa son las acciones que realizamos nosotros y otra cosa son lo que nosotros permitimos cambiar en el interior nuestro. Los frutos los vamos a dar, ¿sí? Vamos a hacer acciones mediante los frutos. ¿Para qué? Para que como una vez nos edificaron a nosotros, nosotros podamos edificar a otros, ¿sí? Entonces, como puse al final, más arriba, pastora, ahí está. Como puse al final, el fruto de justicia es un legado de la vida transformada. Cuando nosotros permitimos, ¿sí?, que nos transforme. ¿Y qué vamos a reflejar en nosotros, en cada uno? La gloria y la alabanza de Dios le vamos a dar. Porque es para eso. Es para que los demás vean lo que nosotros hemos cambiado interiormente y que lo podamos reflejar hacia aquel que lo necesita. Amén. Y si me sube un poquito más, creo que ya estamos terminando. ¿Y cómo vamos a lograr todo esto? Permanecer en Cristo, obedecer su palabra y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Para qué? Para que podamos producir esos frutos de justicia que honren a Dios y bendigan a los demás. Amén. Amén. Qué importante que es, hermanos, que nosotros podamos tener esos frutos de justicia
los frutos del Espíritu, primeramente, cuando permitimos que seamos transformados, ¿sí? Y que esa transformación nosotros podamos dar frutos en acciones hacia aquel que lo necesita o hacia los demás. Yo espero que esta palabra a ustedes los pueda edificar de la misma manera que a mí me hizo ver, ¿sí? Cuando la pastora Luciana me lo dijo al oído. Entonces, qué bueno que es, porque uno dice, ¿qué voy a dar? ¿Qué palabra voy a dar? Miren todas las palabras que salen. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla. Ya sea por medio de algún servidor, o por medio de un versículo, o por medio de una alabanza, de una adoración, el Señor siempre nos está hablando. Lo que tenemos que aprender es a escuchar, ¿sí? Porque no siempre estamos atentos a escuchar lo que el Señor nos dice. Amén. Yo los bendigo y espero que esta palabra los edifique de la misma manera que me edificó a mí. Amén. Vamos a escuchar una adoración y vamos a hacer el cierre con una